daremos respuesta a algunas preguntas que se han hecho acerca de Jesús de Nazaret. Cada cierto tiempo aparece una persona o unos personajes en la historia humana tratando de dar explicaciones acerca de Jesús por fuera de la Biblia. Algunos de estos personajes tratan de poner en duda la divinidad de Jesús. Y con sus comentarios noto que en algunos momentos sacan de sus bases a muchos que son cristianos. Entre esos, en algún momento hubo un fenómeno acerca de un escritor, un hombre que escribió varias novelas basados en argumentos filosóficos, algunos históricos, pero en ningún momento bíblicos. Este hombre se llama o lo conocen como Dan Brown. Es un hombre que escribió una novela, creo que muchos de ustedes la conocen como El Código Da Vinci. Y creo que otra que se llamó Ángeles y Demonios. En ese momento la gente compraba sus libros en masa porque, como dice el apóstol Pablo, la gente tiene a veces comezón de oír algo nuevo, de oír algo diferente, algo que les plantee una novedad, más que todo una novedad. Y eso da a entender también la calidad de la generación en que nosotros estamos viviendo. ¿Qué es comezón de oír? Hombre, quieren estar a la moda, quieren simplemente satisfacer la curiosidad por un rato, pero muchas veces no tienen la fuerza suficiente para afianzarse en quien han creído. Y que cualquier movimiento que aparezca por ahí, cualquier película, cualquier escritor, fácilmente les cuenta una narrativa en una novela o en una película y se la van a creer. Se la creen de tal manera que se apartan de lo que Dios les ha dicho en la Biblia y creen lo que un personaje de estos que realmente desconoce de fondo la historia bíblica, la historia de Jesús. Recuerden que la moda y la novedad en algún momento pasan. Sin embargo, Dios dice en su palabra, mi palabra no pasará. Cada cierto tiempo estas personas aparecen sistemáticamente tratando de desviarnos del camino del Señor. Este personaje se llama Dan Brown y escribió varias novelas que ponían en duda la divinidad de Jesús, ponían en duda el plan perfecto de Dios para salvar al hombre. Y lo digo porque muchas personas comenzaron a dudar luego de haber recorrido un camino con Dios en sus iglesias, en el Evangelio. Comenzaron a dudar acerca de si realmente la fe que tenían era real, porque Dan Brown colocaba en sus novelas ciertos elementos escogidos detalladamente para cuestionar y poner en duda lo que ya hemos creído en Dios. Entonces, dentro de esas cosas, inclusive llegó al punto de colocar la duda de que Jesús había contraído matrimonio con María Magdalena, basándose en varias teorías, mas no en lo que se encuentra en la Biblia. Cuando este tipo de personajes aparecen, obviamente lo primero que tocan es la moda. Ponernos a la moda porque todo el mundo lee ese libro y todo el mundo opina sobre ese tema. Pero realmente Dan Brown no tenía, y muchos de estos personajes, porque no es el único, hay muchos, ponen en duda lo bíblico sin realmente ni siquiera haber profundizado en la palabra. Ponen en duda las bases bíblicas que tú y yo tenemos con base simplemente en rumores y en teorías no comprobadas. Me lleva a pensar de que, creo que no equivocadamente, es algo planificado. Es algo planificado detrás de esas personas. Planificado con ese fin, con el fin de que usted y yo dudemos de nuestro Dios, dudemos de la santidad de Dios, dudemos de esa identidad santa que trae Jesús, dudemos de que Dios realmente tiene un plan perfecto a través de Jesús para todos nosotros, para usted y para mí. Si existe un plan de este tipo, hay personas, hay empresas, hay entidades oscuras detrás de estos hombres y mujeres que se atreven a tratar de mover las bases del evangelio y del cristianismo, me lleva entonces a pensar, como lo dije, en que hay algo muy oscuro y algo muy maquiavélico y algo diabólico detrás de estos personajes y de las obras que presentan a la humanidad.
¿Cuál es el fin? El fin es mover tus bases en las que estás cimentado para que te salgas, para que no termines ni creyendo en Dios ni creyendo en el diablo, o para que termines no creyendo en Dios a la final y creyendo en el diablo. Revisemos entonces realmente quién es Jesús. Bueno, en el libro de Génesis se nos habla ya de que Adán fue el hombre perfecto, fue el hombre diseñado por Dios, el primer hombre, y Eva fue la primera mujer. Pero vamos a Adán. Adán tenía la responsabilidad, recordemos, de cuidar el huerto. Adán tenía la responsabilidad de responder por Eva, responder por los animales, por las plantas que Dios le había entregado. Ya en otro video había hablado acerca de los dones y talentos que Adán pudo haber tenido allá en el huerto del Edén. Y entre esos estaba el que podía comunicarse con los animales y se comunicaba directamente también con Dios. Podían hablar directamente, no como nosotros ahora que estamos apartados de Dios en cierta medida. Oramos creyendo que Dios nos está escuchando. Y Dios nos responde y nosotros entendemos en las manifestaciones a nuestro alrededor, a través de los milagros y a través de las obras que Él hace en nuestra vida. Entendemos de que está actuando. Pero Adán no. Adán sí escuchaba a Dios. Adán sí tenía un contacto directo con Él. Solamente que en el momento que pecó, perdió esa capacidad. Entonces, cuando el hombre peca allí en el huerto del Edén, que tuvo que haber sido algo terrible, muy terrible, y no solamente encerrarlo con la palabra pecado. Y hablo esto para todos los que somos cristianos, para los que somos creyentes, de que a veces simplemente nos limitamos a decir, no, es que el hombre pecó y eso ya es suficiente. Pero hay que profundizar, somos ovejas pensantes. Hay que profundizar en saber qué fue lo tan grave, grave, grave que llevó a Dios al punto de declarar una sentencia sobre el hombre y sobre la mujer. Si les interesa ese tema, por favor, me escriben por aquí y me dicen, Alcide, por favor, háblanos sobre ese tema y lo ampliaremos un poquito más. ¿Listo? Que es bastante profundo e interesante. De manera que allí, cuando Dios hace eso, también tuvo una misericordia de él cuando le dice que habrá una simiente a través de Eva que posteriormente vendría. Y cuando habla de la simiente, Dios no está hablando específicamente ni de Caín ni de Abel. En ese momento, esa simiente era Jesús de Nazaret. Jesús de Nazaret que vendría muchos años más adelante a hacer ese puente entre Dios y el hombre. O como decimos siempre en nuestras iglesias, a reconciliar a Dios con el hombre. Y fíjese que usamos la palabra reconciliar como si algo muy grave hubiese pasado allí. Ya les digo, si les interesa ese tema, escríbanme por allí y lo vamos a desarrollar como un estudio. Ya en Romanos capítulo 3, verso 23 se nos habla acerca de ese pecado. Y se nos dice así de que por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Por cuanto todos pecaron, porque el pecado también explica el apóstol Pablo, entró por un hombre y ese hombre imperfecto era Adán. Adán cometió el error, Adán lo transmitió a su generación, a su descendencia, de ahí en adelante, de manera que todos fuimos condenados a raíz de ese error o de ese pecado que Adán cometió. Entonces, todos están destituidos, todos estábamos destituidos de la gloria de Dios y la única opción que Dios abrió en medio de esa situación fue que envió a Jesús para reconciliar al mundo con Dios. Todo aquel que cree en Jesús es reconciliado con Dios y es puesto en una posición diferente, privilegiada delante del Señor. Y es que la Biblia nos dice que no hay ni siquiera uno solo o una sola buena. Por más que sean nuestros hijos, por más que sean nuestros padres, por más que sea nuestra mamá, que muchas veces decimos, esa es la persona más buena que hay en el mundo, o nuestros hijos, Dios, como vamos a decir que mis hijos no son buenos cuando los vemos en la cuna, ¿cierto? Pero Dios dice no, no. El único perfecto y Dios dice, el único perfecto y el único bueno realmente es Dios y es Jesús. Entonces, si es Jesús el único perfecto, quiere decir que Jesús trae algo en sí mismo que no tenemos nosotros.
Y eso nos lleva al momento en que Jesús es engendrado en María. Ya hay un video sobre eso, si quieres por ahí puedes revisarlo. Y en ese video hablábamos de que Dios deposita una semilla en María y María aporta ese óvulo, lo que quiere decir que Jesús es un ser híbrido. Cuando hablo de híbrido quiere decir que hay dos genéticas diferentes combinadas en un solo ser. Jesús llevaba esa genética de Dios, pero también tenía la genética del ser humano a través de María, quien le estaba transmitiendo de su sangre las sustancias humanas. Por lo que Jesús tiene esa dualidad, tiene la parte divina y tiene la parte humana. Lo que nos lleva también a pensar de que Jesús es un ser especial, es un ser que es tanto humano como divino y que nos puede entender a nosotros en la parte humana cuando tenemos esas dificultades, pero que también tiene esa sagacidad divina porque está impregnado de Dios allí. Cuando Dan Brown trae esta teoría a través de una novela que se llama El Código de Da Vinci, propone que Jesús no es tan divino, que Jesús es un ser humano y que fue capaz de tener hijos con María Magdalena. Él escoge como esposa para Jesús en su obra a María Magdalena y se fundamenta en unas teorías bastante dudosas y que no tienen nada que ver con los textos bíblicos, realmente ninguno. Entonces, especula de tal manera que la mentira es tan grande, porque para mí es una mentira novelesca, que mucha gente se cree esa mentira. Y es que hay mentiras que a veces se dicen tan bien dichas que parecen verdades y que la gente las cree. Ese es el problema en el que no debemos caer. Por eso este programa se llama La Oveja Pensante, porque debemos ser ovejas, sí, pero tenemos una cabeza con la cual podemos pensar y analizar lo que se nos está diciendo. A veces creemos cualquier basura, porque es moda, porque todo el mundo lo usa, entonces yo también me meto en esa moda. Las modas pasan, son pasajeras, pero Dios dice en su palabra, mi palabra no pasará. Y aquella teoría que Dan Brown desarrolla en su novela cobra tanta fuerza en Europa, supuestamente en gente que piensa más, cobra una fuerza porque siempre hay gente, y la hay, que espera algo para desacreditar aquello en que no cree. Y había mucha gente esperando desacreditar la Biblia, desacreditar a Jesús. De manera que terminaron especulando acerca de que Jesús realmente fue un ser humano y que tuvo esposas, tuvo hijos, y desaparece la divinidad de Jesús. Como si esa divinidad no la hubiéramos inventado nosotros. Como si esa divinidad se le hubiera inventado la Biblia. El problema de lado que dejan es que el marco histórico realmente reconoce que Jesús estuvo en la tierra y que existen personas en este mundo todavía que pueden permanecer sin casarse, que pueden permanecer sin tener una esposa, un esposo. Desconoció este escritor la cultura oriental o del Medio Oriente, más específicamente. No necesariamente la persona tenía que casarse. Habían personas que reservaban su virginidad, su vida para Dios. De hecho, todavía, inclusive en la Edad Media, encontrábamos personas religiosas que dedicaban su vida exclusivamente a Dios. Ahora que nuestra mente occidental, porque estamos hablando de dos mundos diferentes, estamos hablando del mundo del Medio Oriente, imagínense esas guerras que todavía nosotros no las entendemos, y la cultura occidental nuestra, que es un poco más liberal en cuanto a ciertas creencias. Marcar a Jesús en ese lugar de que Jesús realmente era una persona normal y que estaba obligado a casarse a determinada edad, no era totalmente cierto. Habían personas que no necesariamente se casaban, que no cumplían con esa condición social, pero que la sociedad sí les permitía vivir de manera solitaria, entre esos los profetas. Entre esos, por ejemplo, estuvo también Juan el Bautista. Juan el Bautista no tuvo mujer, no tuvo hijos. Pero como les digo, lo que se busca con este tipo de obra literaria, de ficción,
más que todo es desacreditar la santidad de Dios, la santidad de Jesús, el propósito de Jesús de venir a salvarte a ti y a mí. Dios tenía en Jesús una misión. Había una misión y esa fue desde el libro de Génesis hasta el momento en que llega a Jesús a este mundo. ¿Cuál era ese propósito con Jesús? Es claro y evidente. Era salvar a la humanidad a través de Él. Con su derramamiento de su sangre llamaba a todos nosotros a ir a Él para ser salvos. El hecho de que nosotros tenemos un pensamiento occidental no nos da crédito, no nos da valor de enjuiciar a Jesús y decir que tenía que casarse, que tenía que tener hijos, que debió haber tenido un hogar con María Magdalena específicamente. Pues eso realmente es una falsedad. Es una falsedad porque no se sostiene. Jesús fue un ser divino y humano. Fue enviado con una misión, vino con una misión y él era consciente de lo que tenía que hacer en este mundo. Lo cumplió y se fue y prometió que regresará. ¿Estás dispuesto a esperar que Jesús regrese y te encuentre aún aferrado a tu fe, confiando en Él? Él dijo que cuando el Hijo del Hombre volviera, quizás encontraría fe en la tierra. Es posible que tú estés perdiendo la fe, pero te invito a que te sostengas de Él. Déjame aquí tus comentarios, pero no te pierdas el próximo programa porque vamos a hablar específicamente de ese personaje, de María Magdalena. ¿Quién fue María Magdalena realmente? ¿Existió? Y si existió también, ¿había la posibilidad de que María Magdalena se casara con Jesús? Bien, así hemos llegado a la parte final de este programa. No sin antes invitarte, por favor, a que compartas el video, a que te suscribas al canal. Por favor, síguenos en estas redes sociales que tenemos aquí, Facebook y YouTube. Soy Alcides Manuel Suárez Sandosilla y te invito a estar con nosotros en una próxima ocasión. Dios continúe bendiciéndote abundantemente.